El método Pomodoro, mi experiencia y consejos prácticos. Escena 1. Introducción al método Pomodoro. El método Pomodoro se ha convertido en un aliado constante para muchas personas que buscan optimizar su tiempo y aumentar su productividad. Yo mismo descubrí esta técnica hace varios años, en un momento en el que sentía que el día no me alcanzaba para completar todas mis tareas. Fue entonces cuando empecé a investigar diversas metodologías, y topé con esta idea aparentemente sencilla pero tremendamente eficaz. En esta primera escena, quiero presentarles mis impresiones iniciales sobre el método Pomodoro, explicar cómo llegué a él y describir brevemente qué es y por qué me llamó tanto la atención. Mi objetivo es que empieces a formarte una idea clara de lo que implica esta práctica y comprendas por qué se ha convertido en una herramienta tan popular en el mundo de la productividad personal. El método Pomodoro va más allá de simplemente dividir el tiempo en intervalos. Para mí, representa una forma de entender y gestionar el enfoque, la determinación y la constancia. A lo largo de este guión, te contaré anécdotas, compartiré consejos y, sobre todo, desarrollaré una ruta detallada para que puedas aplicar esta técnica de manera inmediata y notar sus beneficios. Escena 2. Un poco de historia. El método Pomodoro fue creado a finales de la década de 1980 por Francesco Cirillo. La historia cuenta que Cirillo, siendo estudiante universitario, buscaba una manera de concentrarse mejor y de dejar a un lado la procrastinación. Fue entonces cuando tomó un temporizador de cocina con forma de tomate, un pomodoro en italiano, y decidió emplearlo como herramienta para organizar su tiempo de estudio en intervalos fijos. Desde aquella idea original hasta hoy, el método Pomodoro se ha difundido por todo el mundo. Con el auge de Internet y las redes sociales, su popularidad se disparó aún más, pues muchos jóvenes, y no tan jóvenes, descubrieron que necesitaban técnicas efectivas para no distraerse con tantas notificaciones, correos electrónicos y mensajes de texto. La base histórica de esta técnica es, en realidad, muy sencilla. Se trataba de un joven con muchas ganas de ser más eficiente y de probar sistemas que pudieran encajar con su ritmo de estudio. Lo interesante es cómo esa idea tan simple, un temporizador de cocina, terminó generando todo un cambio de paradigma en la forma de enfocar el tiempo y las tareas. Hoy en día, existen distintas variantes, aplicaciones móviles, extensiones para navegadores e incluso comunidades enteras online dedicadas a comentar sus progresos con el método Pomodoro. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma, dividir el tiempo en periodos de concentración completa, separados por breves descansos para recargar energías. Escena 3. Definición básica del método Pomodoro. Definir el método Pomodoro de manera sencilla no es complicado, se trabaja durante 25 minutos sin interrupciones, aunque ese tiempo puede ajustarse según la preferencia de cada uno, y se toma un descanso de 5 minutos. Ese primer bloque de 25 minutos se denomina un pomodoro. Después de completar varios pomodoros, se toma un descanso más largo, normalmente de 15 a 30 minutos. La clave está en el compromiso que adquieres contigo mismo durante esos 25 minutos de trabajo. Una vez que inicias el temporizador, has de evitar cualquier tipo de distracción, no revisas redes sociales, no respondes mensajes, no abres correos que no estén directamente relacionados con la tarea que tienes entre manos. En definitiva, te enfocas por completo en un único objetivo. Al finalizar cada intervalo, suena la alarma y te concedes la licencia de despejar la mente, levantarte de la silla y tomar un respiro. A veces, basta con un par de minutos de estiramientos o un paseo rápido para airearte, otras veces, puede que necesites un poco más de tiempo para hacer una llamada pendiente o beber algo. La magia de la técnica reside en esos bloques de enfoque absoluto y pausas programadas. Al repetirse cíclicamente, uno aprende a adaptarse a la cadencia de trabajo y descanso, lo que favorece la motivación y ayuda a evitar el agotamiento mental que se produce al estar horas frente a una tarea sin paradas estratégicas. Escena 4. Beneficios del método Pomodoro. El método Pomodoro ofrece una serie de beneficios que, en mi caso, han marcado un antes y un después en mi día a día. Mejora de la concentración, en cada intervalo de trabajo, sabes exactamente qué debes hacer y cuántos minutos tienes para hacerlo. Esa claridad y estructura favorecen que te sumerjas de lleno en la tarea, evitando dispersiones. Reducción de la procrastinación, al tener intervalos relativamente cortos, por ejemplo, 25 minutos, es más fácil vencer la pereza inicial. Pensar solo tengo que concentrarme 25 minutos es menos abrumador que plantearse horas y horas de trabajo sin descanso.
Aumento de la motivación. Saber que cada 25 minutos tendrás una pausa breve te anima a darlo todo durante ese periodo. Además, las pausas más largas después de varios pomodoros actúan como recompensas para tu esfuerzo continuado. Mayor autoconciencia de tu tiempo. Cuando aplicas el método Pomodoro con cierta constancia, empiezas a entender cómo gastas tus minutos y cuáles son tus puntos débiles en materia de distracción. Esto te permite tomar decisiones más informadas sobre tu rutina diaria. Evita la fatiga mental y el cansancio extremo. La inclusión de pausas cortas y regulares reduce la sobrecarga mental y física. Aunque parezca que estás perdiendo tiempo descansando, lo que en realidad ocurre es que recargas energías para abordar las siguientes tareas con mayor lucidez. Escena 5. Mi experiencia personal con el método. Descubrí el método Pomodoro en mis últimos años de universidad, cuando me costaba mucho encontrar la disciplina para estudiar grandes bloques de temario. Al principio, me mostré un poco escéptico, me preguntaba si realmente funcionaría o si sería otro truco más. Pero decidí darle una oportunidad. Recuerdo la primera vez que lo apliqué en serio, sentí que mi concentración había mejorado notablemente, aunque fue algo incómodo resistir las ganas de interrumpir el bloque de trabajo para atender cada notificación del teléfono, también noté que era posible entrenar mi mente para ignorar esas distracciones momentáneas. Con el paso del tiempo, la técnica se convirtió en un hábito. Cuando entré al mundo laboral, seguí usando Pomodoro para gestionar mis proyectos. Noté que, si podía controlar mi tiempo en la oficina, no me vería obligado a quedarme hasta tarde por no haber hecho mis tareas de forma eficiente. También experimenté altibajos, a veces, abandonaba la técnica durante semanas, y me daba cuenta de que mis niveles de distracción crecían. En cuanto volví a los periodos de 25 minutos de concentración, todo parecía retomar un ritmo más productivo. Eso me demostró que el método Pomodoro no es solo una anécdota, sino una forma muy efectiva de estructurar mis horas laborales y de estudio. Escena 6. Cómo empezar aplicando el método Pomodoro. El primer paso para empezar a aplicar el método Pomodoro es, evidentemente, fijarte un objetivo o una tarea clara. Escoge algo específico: leer y resumir un capítulo de un libro, redactar un informe, diseñar un gráfico, programar un fragmento de código. La idea es que sepas, de antemano, qué es lo que necesitas lograr en ese intervalo de trabajo. El segundo paso es configurar tu temporizador. Existen muchas aplicaciones y extensiones, pero no necesitas nada sofisticado para empezar. Un simple cronómetro del móvil, un reloj de cocina o un temporizador en tu computadora pueden valer. Lo importante es que puedas iniciarlo fácil y rápidamente, y que te avise con una alarma al terminar los 25 minutos. Una vez iniciado el Pomodoro, comprométete a no hacer nada más. En lo personal, me ayudo bloqueando las notificaciones del teléfono o dejándolo en otra habitación. En la computadora, cierro ventanas que no sean indispensables para la tarea y, si es posible, activo el modo no molestar para no recibir correos entrantes o mensajes instantáneos. Cuando suena la alarma, es fundamental respetar la pausa. Aunque te parezca que podrías seguir trabajando unos minutos más, permítete el descanso. Levántate de la silla, bebe agua, haz un par de estiramientos. Estas breves actividades pueden parecer insignificantes, pero su efecto en tu nivel de energía y claridad mental es sorprendente. Escena 7. Herramientas y preparación. Antes de lanzarte de lleno a la técnica, conviene que prepares un entorno adecuado. Uno de los aspectos esenciales es el lugar de trabajo o estudio. Asegúrate de tener una silla cómoda, buena iluminación, y todos los materiales que necesites al alcance: libros, apuntes, documentos, etc. En el ámbito digital, te convendrá organizar tus archivos o la información que vayas a usar para minimizar los altibajos durante el Pomodoro. Si sabes que tendrás que consultar varias pestañas en el navegador, tenlas abiertas de antemano. Si necesitas ciertas aplicaciones, tenlas listas para funcionar. Cuanto menos tiempo muerto exista, mejor. Para mí, también ha sido importante el factor ritual. Cada vez que me preparo para iniciar un Pomodoro, me aseguro de tener mi vaso de agua cerca, mi escritorio despejado y, si es una sesión de estudio o lectura, coloco mis marcadores y bolígrafos a mano. Este pequeño ritual me va situando mentalmente en modo concentración, ayudándome a entrar en la dinámica mucho más rápido. Por último, es recomendable tener un plan de tareas del día o de la semana. Así, cuando inicies tus pomodoros, sabrás exactamente en qué proyecto o actividad enfocarte.
La improvisación en los objetivos suele derivar en pérdidas de tiempo y distracciones innecesarias. Escena 8. El papel de la concentración. La concentración es un recurso que se agota, y es un error pensar que podemos sostenerla de manera indefinida a lo largo del día. Precisamente por eso, el método Pomodoro resulta tan interesante, aprovecha los picos de atención y respeta los valles. En mi experiencia, los primeros minutos de cada Pomodoro pueden requerir algo de precalentamiento mental. A veces, cuesta arrancar, sobre todo si la tarea es compleja o requiere un pensamiento profundo. Sin embargo, si mantienes la constancia y evitas distracciones, verás cómo tu mente entra en flujo y, de repente, te resulta mucho más fácil avanzar. Un consejo que me ha servido es empezar cada Pomodoro revisando brevemente lo que hice en el intervalo anterior. Es decir, si estoy redactando un texto, leo los últimos párrafos escritos antes de la pausa. Si estoy programando, reviso rápidamente el último bloque de código. Esto me ubica en la tarea de forma natural y elimina parte de la fricción que surge al retomar un trabajo pendiente. Escena 9. Bloques de concentración y pausas. Cada bloque de concentración de 25 minutos se conoce como Pomodoro. Al finalizar 4 pomodoros, se recomienda hacer una pausa más larga, de 15 a 30 minutos. Esta estructura de 25/5 se ha popularizado mucho, pero no es inamovible. Hay personas que trabajan mejor con intervalos de 50 minutos y descansos de 10. Lo importante es encontrar la cadencia que mejor se adapte a tu capacidad de atención y a la naturaleza de tus tareas. Si la actividad que realizas requiere una inmersión profunda, por ejemplo, si estás escribiendo un ensayo académico o desarrollando un proyecto de programación complejo, puede que 25 minutos te parezcan insuficientes. En cambio, si se trata de tareas más ligeras o administrativas, 25 minutos pueden ser perfectos. En relación a las pausas, no hay que subestimar su poder. Incluso descansos cortos pueden ayudar a refrescar la mente y recuperar la energía. Te sugiero que, en esos 5 minutos, hagas algo que no implique forzar la vista o la mente, estira el cuerpo, da un pequeño paseo o incluso charla con alguien de un tema distinto. Así, tu cerebro desconecta de la tarea principal y puede volver con mayor vitalidad al siguiente Pomodoro. Escena 10. Optimización de tiempos. Uno de los mayores aprendizajes que obtuve al practicar el método Pomodoro fue el de optimizar mis tiempos. Descubrí que, al tener periodos limitados de trabajo, me esforzaba por hacer el máximo posible en esos minutos. Era una forma de retarme a mí mismo: ¿seré capaz de terminar esta sección antes de que suene la alarma? Esa especie de carrera contra el reloj, bien entendida, puede ser muy productiva, pues te impulsa a eliminar todo aquello que no sea esencial para la tarea. Te vuelves más selectivo con tus palabras o con tus acciones, y te centras en lo verdaderamente importante. En el mismo sentido, comencé a estimar de mejor forma cuántos pomodoros necesitaba para completar cada proyecto. Eso me permitió planificar jornadas de trabajo más realistas. Por ejemplo, si sé que redactar un informe de 5 páginas me suele llevar 3 pomodoros, un total de 75 minutos de trabajo efectivo, entonces puedo encajar esa tarea en un bloque concreto de la mañana o de la tarde. De esta manera, el método Pomodoro también me ayuda a diseñar mi agenda diaria de forma más precisa. Escena 11. Retos y dificultades iniciales. A pesar de sus múltiples beneficios, iniciarse en el método Pomodoro no es siempre un camino llano. Uno de los primeros retos que enfrenté fue la tentación de mirar el móvil o abrir redes sociales en pleno bloque de trabajo. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez y a la multitarea que resulta complicado desconectarse voluntariamente durante 25 minutos. Otro desafío es la impaciencia. Cuando empiezas, es posible que sientas que el temporizador se convierte en un enemigo, recordándote que el tiempo corre. Al principio, esto puede producir algo de ansiedad. Sin embargo, con la práctica, descubrirás que tu mente se adapta y que esa presión se transforma en un motor de productividad. También puede ocurrir que algunos días te cueste seguir la pauta de los 25 minutos. Quizá tengas una reunión inesperada, un visitante imprevisto o un estado de ánimo poco propicio para el trabajo concentrado. Es importante ser flexible y no castigarte si en algún momento no cumples a rajatabla con la técnica. Con el tiempo, aprenderás a retomar el método con naturalidad, en lugar de verlo como una cadena que te obliga sin compasión. Escena 12. Motivación y hábitos. El método Pomodoro es, en buena medida, un método para crear y sostener hábitos de trabajo eficiente.
Para mantener la motivación, ayuda mucho contar con un registro de tus avances. Por ejemplo, puedes anotar cuántos pomodoros completas al día y cuál es la tarea principal que lograste finalizar en cada uno. Cuando tengas días de baja energía o poco entusiasmo, revisar esos apuntes puede ser un recordatorio de lo que has conseguido en el pasado, y eso alimenta la determinación de seguir. La motivación no siempre surge de la nada, a menudo, la cultivamos a través de pequeñas victorias diarias. Otro factor relevante es premiarte al concluir un número determinado de pomodoros. Puede ser algo tan simple como permitirte ver un episodio de tu serie favorita, preparar una comida especial o dedicarte a un hobby relajante. Estas recompensas simbólicas refuerzan el hábito y hacen más agradable el proceso de trabajar por bloques. Escena 13. Adaptaciones y variantes del método. Como mencioné antes, el método Pomodoro no es dogmático en sus intervalos de tiempo. Hay quienes trabajan 50 minutos y descansan 10, otros, 30 minutos y descansan 5. Personalmente, he probado múltiples combinaciones hasta encontrar la que mejor se adapta a mis proyectos y mis biorritmos diarios. Además, existe la variante de tareas cortas. Si tienes varias gestiones que requieren pocos minutos cada una, puedes agruparlas en un solo pomodoro para ir resolviéndolas en cadena. De esta forma, aprovechas ese bloque de tiempo para quitarte de encima pequeñas responsabilidades que, de otra manera, podrían extenderse de forma indefinida. También he conocido personas que prefieren alargar los descansos. En lugar de 5 minutos, toman 10 en cada pausa corta, porque necesitan caminar más rato o estirar bien la espalda. Todo depende de tus necesidades y de la naturaleza de tus actividades. Lo esencial es conservar la idea fundamental: periodos de trabajo sin interrupciones, alternados con pausas regulares y conscientemente aprovechadas para descansar o despejar la mente. Escena 14. Consejos prácticos para implementarlo. Empieza con humildad, no intentes hacer 10 pomodoros al día si no estás acostumbrado. Inicia con 1 o 2 diarios y ve incrementando paulatinamente. Mantén registro, lleva un cuaderno o utiliza una aplicación para anotar qué lograste en cada pomodoro. Este seguimiento te ayudará a entender tu ritmo y tus mejoras. Ajusta los tiempos, experimenta con 20, 25, 30 o más minutos para cada sesión de trabajo, y comprueba cuando te sientes más cómodo y productivo. Prepara tus materiales. Antes de iniciar cada pomodoro, ten a mano todo lo que necesitas. Minimiza las interrupciones al máximo. Respeta los descansos. Aunque te sientas con ganas de seguir, es importante levantarte y moverte un poco. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Utiliza herramientas simples, no necesitas una aplicación elaborada para empezar. Un cronómetro cualquiera te servirá perfectamente. Sé flexible, habrá días en los que no puedas cumplirlo a la perfección. Lo importante es retomar la técnica cuando sea posible y no desanimarse por los contratiempos. Combina con otras metodologías. El método Pomodoro puede integrarse con técnicas de organización como GTD, Getting Things Done, o con herramientas de gestión de proyectos como Trello o Asana. Escena 15. Ejemplos y testimonios que he encontrado. A lo largo de los años, he conocido a muchas personas que han adoptado el método Pomodoro con gran entusiasmo. Un amigo diseñador me comentaba que usaba Pomodoro para dividir su tiempo entre la creación de bocetos, la elección de paletas de colores y el repaso final de sus proyectos. Decía que, antes, se enredaba demasiado en detalles menores, pero que los pomodoros le ayudaban a focalizarse. Una colega periodista descubrió esta técnica mientras trabajaba desde casa. Decía que, en el entorno doméstico, las distracciones se multiplican: lavar los platos, tender la ropa, organizar la casa, y que no se daba cuenta de cuánto se desviaba de sus artículos hasta que empezó a contabilizar sus pomodoros. También escuché el caso de un programador que combinaba Pomodoro con estiramientos específicos durante los descansos, para evitar los dolores de espalda y la rigidez en el cuello. Esto demuestra que cada uno puede personalizar la técnica de acuerdo con sus necesidades y su profesión. Escena 16. Integración con otras técnicas y estilos de trabajo. El método Pomodoro no está aislado de otros sistemas de organización. Por ejemplo, si sigues la filosofía GTD, Getting Things Done, puedes usar Pomodoro para la ejecución de tareas concretas que ya has planificado previamente. En los equipos de trabajo ágiles, Scrum, Kanban, también se pueden establecer pomodoros colectivos, en los que todo el equipo se concentra en un objetivo común durante un bloque de tiempo y, luego, se hace una pausa conjunta.
Esto favorece la sincronización y evita que unos miembros se dispersen mientras otros trabajan. En el ámbito educativo, muchos profesores animan a sus estudiantes a programar sesiones de estudio con Pomodoro, acompañadas de descansos activos en los que pueden repasar conceptos o resolver dudas rápidamente. Incluso, algunos centros académicos preparan sesiones de estudio Pomodoro en bibliotecas o salas comunes, donde un grupo de estudiantes sigue el mismo ritmo de trabajo y descanso. Escena 17. Errores comunes y cómo evitarlos. Querer abarcar demasiado pronto. Un error típico es lanzarse a hacer muchos pomodoros seguidos sin tener todavía la costumbre o sin una planificación adecuada. Esto puede llevar al agotamiento o al abandono. No respetar los descansos. Quienes empiezan a ver resultados positivos a veces se sienten tan motivados que prefieren saltarse las pausas. A la larga, esto puede ocasionar fatiga mental y desvanecer la efectividad del método. Usar la pausa para seguir con la misma tarea. La idea de la pausa es desconectar. Si te quedas sentado, mirando la misma pantalla o pensando en el mismo problema, no estás permitiendo que el cerebro descanse. Creer que el cronómetro es mágico, el temporizador en sí no hace todo el trabajo. Es necesario tener disciplina y voluntad para no caer en distracciones. No ajustar la duración de los pomodoros a tu realidad. Si 25 minutos te resultan demasiado cortos o demasiado largos, prueba otras variantes. Lo importante es encontrar el equilibrio. No planificar un objetivo claro. Iniciar un pomodoro sin saber exactamente qué vas a hacer, a menudo deriva en dispersión o pérdida de tiempo. Escena 18. Efectos a largo plazo. Tras varias semanas o meses de uso continuo, el método Pomodoro produce cambios notables en la forma en que percibes el tiempo y la productividad. Empiezas a desarrollar un reloj interno más agudo, que te permite intuir cuánto puedes hacer en un determinado lapso. También aprendes a valorar más tus pausas. Antes, podía pasar horas frente a la pantalla sin levantarme, y al final del día terminaba con la espalda dolorida y la cabeza embotada. Ahora, esas pausas regulares me obligan a moverme y a cuidar mi salud física y mental. En el ámbito personal, he visto cómo me vuelvo más consciente de mis limitaciones diarias y de la importancia de priorizar las tareas realmente relevantes. Uno de los grandes peligros en la vida moderna es la dispersión constante. El método Pomodoro actúa como un ancla que te recuerda que tu atención vale oro y que debes invertirla de manera consciente. Escena 19. Mi rutina diaria con el método Pomodoro. Para que puedas ver un ejemplo concreto, compartiré cómo suelo organizar mi día con Pomodoro, aunque esto varía según las épocas. 8. Desayuno y lectura ligera. Reviso el plan general del día. 8:30. Inicio el primer pomodoro, 25 minutos, enfocado en la tarea más importante de la mañana, por ejemplo, redactar un artículo o preparar una presentación. 8:55. Descanso de 5 minutos. Bebo agua, me levanto de la silla y despejo la mente. 9. Segundo pomodoro, otros 25 minutos. Continúo o paso a otra tarea prioritaria, según la planificación del día. 9:25. Descanso de 5 minutos. 9:30. Tercer pomodoro, 25 minutos. 9:55. Descanso de 5 minutos. 10:15. Pomodoro, 25 minutos. 10:25. Pausa larga de 15 a 20 minutos. Suelo aprovechar para desayunar algo más consistente o revisar correos si es imprescindible. 10:45. Reanudo pomodoros, quinto, sexto y séptimo si hay tiempo antes de comer. Por la tarde, continúo con la misma lógica, aunque a veces modifico los tiempos de los pomodoros en función del tipo de tareas que debo hacer o mi nivel de energía después de comer. Lo fundamental es que, al finalizar cada jornada, he invertido un número concreto de bloques de tiempo bien definidos, lo cual se traduce en una sensación de logro y control sobre mi día. Escena 20. Preguntas frecuentes que me hacen. ¿Realmente 25 minutos son suficientes para concentrarse? Para mucha gente, sí. Es un lapso manejable que no causa tanta pereza mental, pero hay quienes prefieren más tiempo. Lo fundamental es encontrar la duración que te permita un buen flujo de trabajo. ¿Puedo usar Pomodoro en equipo? Absolutamente. He trabajado con grupos que aplican Pomodoro de manera coordinada, haciendo pausas al mismo tiempo, lo cual incluso refuerza la camaradería. ¿Qué pasa si suena el teléfono en mitad de un pomodoro? Lo ideal es ignorarlo y retomarlo después o anotar rápidamente la llamada para devolverla más tarde. Sin embargo,
hay situaciones inevitables. En esos casos, marca la interrupción y decide si retomas el mismo pomodoro o si inicias uno nuevo. ¿Qué hacer si termino mi tarea antes de que acaben los 25 minutos? Puedes usar el tiempo restante para revisar la tarea o para adelantar parte de la siguiente. Otra opción es cerrar el pomodoro y iniciar la pausa si lo consideras conveniente, aunque lo más común es aprovechar al máximo el bloque hasta que suene la alarma. ¿Necesito un temporizador físico con forma de tomate? No es obligatorio. Cualquier reloj, aplicación o cronómetro digital sirve. Lo del tomate es más bien un guiño al origen de la técnica. Escena 21. Cierre de la primera parte y profundización. Ahora que conoces los aspectos fundamentales del método Pomodoro, desde su origen hasta las distintas formas de aplicarlo, es momento de profundizar en aspectos que suelen pasar desapercibidos para el principiante. En las próximas escenas, hablaré sobre cómo manejar la frustración, cómo combinar Pomodoro con descansos activos, cómo realizar ajustes según el tipo de tarea y cómo aprovechar la técnica para proyectos de larga duración. Muchas veces, las personas creen que el método Pomodoro es solo para estudiantes o para quienes trabajan en un escritorio, pero nada más lejos de la realidad. Veremos cómo esta metodología puede aplicarse en casi cualquier contexto laboral o de la vida diaria, siempre y cuando se adapte a las circunstancias y a la actividad que se realice. Prepárate, pues el viaje continúa. En este guión, mi intención es compartir no solo la teoría, sino también la forma en que he vivido y moldeado el método Pomodoro hasta convertirlo en un compañero fiel de mis rutinas. Escena 22. Manejando la frustración durante los pomodoros. Uno de los sentimientos más comunes cuando uno se inicia en el método Pomodoro es la frustración de no poder completar lo planeado dentro del bloque de 25 minutos. A veces, una tarea parece más sencilla de lo que realmente es, o surgen problemas inesperados. Cuando esto ocurre, hay que recordar que los pomodoros son una guía, no un fin en sí mismo. Si al sonar la alarma te das cuenta de que no has terminado, anótalo y planifica otro pomodoro para concluir. Es preferible sumar un bloque extra antes que desesperarte o intentar recortar tus pausas. La frustración también puede venir de la sensación de que el temporizador te persigue y no te deja respirar. Si esa ansiedad es demasiado intensa, prueba a alargar los intervalos a 30 o 35 minutos, o reduce la dificultad de la tarea descomponiéndola en pasos más pequeños. Lo importante es que el pomodoro se convierta en un aliado, no en un enemigo. Escena 23. Pausas activas y descanso efectivo. Un descanso no tiene por qué limitarse a sentarse en silencio. Las pausas activas pueden potenciar los beneficios del método Pomodoro y elevar tu nivel de energía. Puedes aprovechar esos 5 minutos para hacer ejercicios de estiramiento o yoga. Realizar respiraciones profundas o breves ejercicios de meditación. Beber agua o un té, y caminar unos pasos para activar la circulación. Escuchar una canción que te anime. Repasar mentalmente tareas no relacionadas con el trabajo, por ejemplo, que vas a preparar de cena. La clave está en que el descanso sea realmente un cambio de foco. No revises las redes sociales o leas correos de trabajo, porque eso no te permite desconectar por completo. Aunque parezca una distracción menor, sigues enganchado a estímulos digitales que requieren de tu atención. Escena 24. Ajustes según el tipo de tarea. No todas las tareas encajan igual de bien en el clásico formato de 25/5. Por ejemplo, si realizas tareas muy mecánicas, como clasificar archivos o etiquetar productos, podrías sentir que 25 minutos son excesivos, o al contrario, que te vendría mejor un solo bloque más extenso para no estar cambiando de actividad tan a menudo. En tareas creativas, a veces necesitas más tiempo para sumergirte en el flow. Ahí, 25 minutos podrían quedarse cortos. No temas probar 40 o 50 minutos de trabajo continuo, después, 10 de descanso. Lo ideal es que tu mente pueda entrar en esa zona de concentración profunda antes de que el temporizador suene. Por otro lado, si tu trabajo implica atender llamadas o responder consultas continuamente, quizá no puedas aislarte por completo. En esos casos, es útil utilizar Pomodoro para las tareas que sí requieran concentración, y manejar la atención al cliente de forma separada, con horarios establecidos para revisar mensajes o correos. Escena 25. Proyectos de larga duración. Cuando nos enfrentamos a proyectos que llevan semanas o meses, el método Pomodoro puede ayudar a estructurar el avance. Por ejemplo, si estás escribiendo una tesis o un libro,
puedes definir cuántos pomodoros diarios dedicarás a la escritura. Así, aunque el proceso sea largo, tendrás la tranquilidad de ir sumando pequeños pasos cada día. Incluso, puedes agrupar un número de pomodoros dedicados a distintas etapas: investigación, organización de datos, escritura y revisión. El método te facilita identificar dónde inviertes más tiempo y qué etapas te resultan más complejas o tediosas. En mi caso, cuando he llevado a cabo proyectos de varios meses, me resultó de gran utilidad apuntar en un calendario cuántos pomodoros utilicé por día y en qué parte del proyecto. Al final de la semana, podía analizar si mantenía el ritmo o si necesitaba reorganizarme. Escena 26. El papel de la disciplina y la autodisciplina. Ninguna técnica de gestión del tiempo funciona si no va acompañada de un mínimo de disciplina personal. El método Pomodoro no es diferente. Al principio, tendrás que entrenar tu capacidad de autorregulación para no mirar el móvil o no abrir la pestaña de redes sociales mientras suena el cronómetro. Esa disciplina, sin embargo, se convierte en un hábito con la práctica. Tu cerebro empieza a asociar el sonido del temporizador con el inicio de una fase de concentración. Dejas de verlo como una obligación estricta y lo asumes como una rutina natural. Para reforzar esta disciplina, es útil compartir tus objetivos con alguien más, un compañero de trabajo, un amigo o incluso un grupo online. Comunicar que harás 3 pomodoros de estudio hoy te compromete un poco más a cumplirlo, pues has anunciado tu plan a los demás. Escena 27. Cómo evitar la monotonía. A algunas personas les preocupa que el método Pomodoro les resulte monótono a largo plazo, escuchar la alarma cada 25 minutos, hacer la misma pausa, etc. Para evitar esa sensación, puedes variar tus rutinas de descanso o cambiar el sonido de la alarma de vez en cuando. También puedes utilizar algún tipo de música relajante o instrumental durante tus bloques de trabajo, siempre y cuando no afecte tu concentración. En lo personal, a veces escucho música ambiental sin letra para mantener un ambiente agradable mientras me dedico a tareas creativas o repetitivas. La clave para no caer en la monotonía es introducir pequeñas variaciones que mantengan tu motivación y tu frescura mental. Además, es importante recordar que el método Pomodoro es una herramienta flexible. No hace falta ser un esclavo de la técnica si, en algún momento, sientes que necesitas un cambio o una pausa diferente. Escena 28. Gestionando las interrupciones externas. Por mucho que planifiquemos, la vida real está llena de interrupciones, compañeros de trabajo que te consultan algo, llamadas urgentes, problemas familiares. Cuando la interrupción sea inevitable, detén el pomodoro y anota la causa de la interrupción. Más tarde, revisa tus notas para ver si hay un patrón, por ejemplo, demasiadas llamadas a cierta hora del día. Si detectas que las interrupciones ocurren con mucha frecuencia, intenta ajustar tu horario. Tal vez te convenga reservar la primera hora de la mañana para tareas de alta concentración y dejar que las llamadas y consultas lleguen por la tarde, o viceversa. Lo esencial es que tomes medidas conscientes en lugar de resignarte. En ocasiones, puedes negociar con las personas a tu alrededor. Explica que estás usando un método de concentración y que, a menos que sea urgente, prefieres que te escriban y tú responderás en el descanso. Esto requiere comunicación y asertividad, especialmente en entornos laborales. Escena 29. El factor psicológico del método. Aunque hablemos de cronómetros y de pausas estructuradas, no debemos olvidar el factor psicológico del método Pomodoro. Saber que dispones de un tiempo limitado para cada tarea añade un componente de reto personal. Muchos usuarios reportan que, gracias a ello, logran una especie de inercia positiva, se sienten productivos y eso les anima a continuar. En cambio, cuando trabajas sin un marco temporal, puedes caer fácilmente en el ya lo haré o en la dispersión. Además, el método Pomodoro te enseña a valorar los logros parciales. Cada pomodoro completado se convierte en una pequeña victoria, y esas pequeñas victorias diarias se acumulan, generando un círculo virtuoso de productividad y autoestima. Escena 30. Revisión y autoevaluación periódica. Al final de cada semana, me gusta revisar cuántos pomodoros completé y en qué invertí ese tiempo. De esa forma, puedo ver si dediqué más de la cuenta a tareas poco relevantes o si me quedé corto en proyectos importantes. Esta revisión también me permite ajustar las estrategias. Si noto que ciertas tareas siempre me toman más de 2 pomodoros, quizás deba planificar el triple de tiempo la próxima vez o dividir la tarea en subtareas más concretas. La autoevaluación es un paso fundamental que a menudo se pasa por alto.
No basta con aplicar la técnica y ya. Hay que reflexionar sobre cómo la estamos aplicando y si estamos logrando los resultados deseados. Escena 31. Conectando el método Pomodoro con tu proyecto de vida. Puede parecer exagerado, pero el método Pomodoro puede tener un impacto en cómo abordas tu proyecto de vida. Si aprendes a gestionar tu tiempo de forma eficiente, liberas espacio mental y horario para otras actividades que te llenen, como la familia, el deporte, el arte o cualquier pasión que tengas. Además, la disciplina, la constancia y la planificación que desarrollas con Pomodoro pueden trasladarse a otras áreas de tu vida, convirtiéndose en herramientas para alcanzar metas más grandes y ambiciosas. Por eso, te animo a no ver el método Pomodoro como una técnica aislada, sino como parte de un conjunto de herramientas que potencian tu desarrollo personal y profesional. Escena 32. El uso de aplicaciones y tecnología de soporte. Hoy en día, hay innumerables aplicaciones que prometen ayudarte a ejecutar el método Pomodoro. Algunas ofrecen estadísticas detalladas, gráficos de rendimiento y hasta elementos de gamificación, como puntos o recompensas virtuales. Usar estas aplicaciones puede ser útil, sobre todo si eres una persona que se motiva con la visualización de sus logros. Sin embargo, también existe el riesgo de que tanta tecnología acabe distrayéndote más. En mi caso, prefiero apps sencillas que hagan básicamente dos cosas. Poner el temporizador. Anotar la tarea que estoy realizando. Nada más. Si sientes que necesitas más funcionalidades, adelante, pero evita caer en la trampa de invertir horas configurando la aplicación en lugar de trabajar en tus objetivos. Escena 33. Algunos errores que yo mismo cometí. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cometí varios errores cuando comencé con el método Pomodoro. Sobreestimar mi capacidad, programaba 10 pomodoros al día para actividades exigentes sin considerar que necesitaría breaks más largos o que surgirían imprevistos. Ignorar el descanso real, en ocasiones, aprovechaba los 5 minutos para revisar redes sociales o correos. Terminaba más cansado, porque no dejaba que mi mente se despejara. Ser inflexible, hubo momentos en los que, por cumplir con el pomodoro, no atendía una llamada importante o no adaptaba mi horario a circunstancias familiares. Con el tiempo, aprendí que hay que equilibrar el compromiso con la técnica y la flexibilidad ante la vida real. Escena 34. Cuando sentimos que el método no funciona. Puede ocurrir que a pesar de aplicar el método Pomodoro, sientas que no logras los resultados esperados o que tu productividad no mejora. En estos casos, conviene hacer una pequeña auditoría. ¿Estás definiendo bien tus objetivos antes de cada pomodoro? ¿Respaldas la técnica con un buen plan de organización general, agenda, calendario, prioridades? ¿Estás realmente evitando distracciones o pausas mal gestionadas? ¿Has considerado ajustar los intervalos de trabajo y descanso a tu estilo personal? Si detectas alguno de estos puntos como débil, enfócate en corregirlo. A veces, una pequeña modificación en la forma de trabajar puede marcar la diferencia. Escena 35. El método Pomodoro en tiempos de teletrabajo. En la era del teletrabajo, el método Pomodoro cobra una relevancia especial. Al estar en casa, las fronteras entre la vida personal y laboral se difuminan fácilmente. Tener bloques de tiempo bien delimitados y pautas de descanso te ayuda a mantener un equilibrio más sano. Por ejemplo, en casa, puedes aprovechar los descansos para hacer una breve tarea doméstica, como recoger la cocina o doblar la ropa. Sin embargo, cuidado con pasarte, si empiezas una tarea doméstica que te lleva más de 5 minutos, acabarás interrumpiendo el esquema de trabajo. Todo en su justa medida. Escena 36. Combinando con técnicas de meditación o mindfulness. Algunas personas encuentran beneficios adicionales al combinar el método Pomodoro con técnicas de mindfulness. Aprovechan las pausas para hacer breves sesiones de meditación o respiración consciente, lo que ayuda a reducir la ansiedad y a mejorar la concentración en los siguientes bloques de trabajo. Este enfoque puede ser especialmente útil si experimentas estrés o si tienes un trabajo que exige alta concentración. Un par de minutos de respiración profunda durante la pausa pueden marcar una gran diferencia en tu estado mental. Escena 37. La importancia de desconectar totalmente al final del día. El método Pomodoro te enseña a dividir tu tiempo de trabajo, pero no olvides que también necesitas un tiempo libre real al finalizar la jornada. Si trabajas en casa o tienes horarios flexibles, es fácil caer en la tentación de seguir metiendo pomodoros hasta altas horas de la noche.
Procura fijar un límite razonable y desconectar por completo, cierra la computadora, apaga el móvil laboral y dedica tu atención a actividades de ocio, familia o descanso. De este modo, tu mente se recargará para enfrentar el día siguiente con energía renovada. Escena 38. Casos especiales, estudiantes y nuevas tecnologías. Para los estudiantes, el método Pomodoro es una gran herramienta, especialmente en épocas de exámenes o cuando tienen que hacer trabajos de investigación largos. La capacidad de mantener la concentración en intervalos les ayuda a repasar temarios extensos sin caer en la fatiga extrema. Asimismo, con tantas distracciones digitales, redes sociales, mensajería instantánea, plataformas de streaming, Pomodoro actúa como una barrera psicológica que les recuerda, este bloque es para estudiar. Las notificaciones pueden esperar. En ese sentido, son muchos los centros educativos que recomiendan a sus alumnos usar temporizadores y desactivar alertas durante los pomodoros, para fomentar un ambiente más propicio para el aprendizaje. Escena 39. Reflexiones sobre el crecimiento personal. He mencionado varias veces que el método Pomodoro no solo es una técnica de gestión del tiempo, sino también una filosofía de enfoque y disciplina. A lo largo de mis años de práctica, he visto cómo me ha ayudado a ser más consciente de mis metas y prioridades. Valorar el descanso como parte fundamental del proceso productivo. Desarrollar una mentalidad de mejora continua, en la que cada día puedo afinar un poco más mi estrategia de organización. Entender mejor mis propios ritmos de trabajo y mis limitaciones. En conjunto, todo esto se traduce en un crecimiento personal que va más allá del ámbito profesional o académico. Escena 40. Respuestas a dudas recurrentes de mis allegados. Muchas veces, amigos y colegas me preguntan, ¿pero de verdad usas esto todos los días? Y mi respuesta es, en mayor o menor medida, sí. No siempre sigo los 25/5 exactos, ni hago el mismo número de pomodoros, pero la filosofía base, trabajar en intervalos de concentración, está muy presente en mi vida. También me preguntan si no me canso de oír la alarma. Les comento que, con el tiempo, uno se acostumbra e incluso se anticipa mentalmente. Además, la alarma no tiene que ser un sonido estridente, puede ser algo más suave o discreto. En cuanto a si es posible mezclarlo con otras obligaciones, la respuesta es un rotundo sí. Puedo atender a mis hijos o mis mascotas entre pomodoros, o dedicar un bloque a ordenar la casa. Al final, se trata de un método versátil que puede adaptarse a casi cualquier situación. Escena 41. Planificar descansos largos alrededor de los pomodoros. Cuando hablamos de descansos largos, por ejemplo, la hora de comer, también es útil plantearlos como parte de la estructura Pomodoro. Si sabes que tu hora de almuerzo será a las 1, puedes programar pomodoros hasta las 12:55 y luego hacer una pausa de 1 hora. Este tipo de organización te ayuda a segmentar aún más tu jornada. Después de comer, puedes retomar tus pomodoros a 1 hora específica, sintiéndote renovado. A mí me ha servido para no perder la noción del tiempo y evitar alargar demasiado la comida o, por el contrario, para no comer a toda prisa. Escena 42. Uso en proyectos colaborativos y reuniones. En proyectos en los que participan varias personas, he visto casos de Pomodoro Groups, todos trabajan en intervalos de 25 minutos y, durante las pausas, comparten brevemente su progreso o dudas. Esto mantiene un ritmo colectivo y una especie de rendición de cuentas mutua. Para las reuniones, se puede proponer un formato breve, 25 minutos de reunión intensiva, 5 minutos de pausa para estirar las piernas, y otros 25 minutos si es necesario. Así, evitamos esas reuniones eternas en las que la atención se diluye al cabo de 1 hora o más. Por supuesto, no todas las dinámicas de grupo se prestan a este formato, pero cuando se trata de grupos pequeños y tareas concretas, suele funcionar muy bien. Escena 43. El futuro del método Pomodoro en un mundo cambiante. El mundo laboral y académico cambia continuamente, con la aparición de nuevas herramientas tecnológicas y nuevos retos de productividad. Sin embargo, el método Pomodoro se mantiene vigente precisamente porque se basa en fundamentos humanos inmutables, la necesidad de concentración, la limitación de nuestra atención y la importancia de los descansos. Aunque aparezcan nuevas metodologías, apps sofisticadas o tendencias de trabajo, la esencia de Pomodoro, establecer bloques de atención plena y pausas regulares, es difícil de sustituir. Por eso, creo que seguirá siendo una técnica valorada en el futuro, quizá con adaptaciones que aprovechen las innovaciones tecnológicas.
Escena 44. Recopilación de mis consejos personales finales. Conócete a ti mismo, identifica tus horas de mayor energía y úsalas para tus pomodoros más exigentes. Planea y prioriza, define las tareas clave del día antes de empezar a cronometrar. Adáptalo, prueba distintas duraciones hasta encontrar la que mejor encaje con tus necesidades. Sé constante pero flexible, es bueno tener disciplina, pero no dejes que se convierta en un motivo de estrés o de culpa. Premia tu esfuerzo, reconoce tus logros tras un día productivo y haz algo que te guste durante las pausas más largas. Comparte con otros, si puedes, hazlo en equipo o intercambia impresiones con amigos o compañeros que también usen el método. Revisa y ajusta, un día por semana, reflexiona sobre qué funcionó y qué no. Ajusta en consecuencia. Escena 45. Conclusión y reflexión personal. A lo largo de este amplio recorrido sobre el método Pomodoro, he intentado transmitir mi experiencia y los aprendizajes que he acumulado. Para mí, esta técnica es mucho más que un temporizador de 25 minutos, es una filosofía que promueve el trabajo enfocado, la optimización de la energía y una relación más saludable con el tiempo. Te animo a probarlo sin prejuicios y a perseverar al menos unas semanas para ver resultados. Puede que encuentres en Pomodoro el aliado perfecto para avanzar con tus proyectos, o puede que descubras que necesitas una variante distinta. Lo importante es que tomes conciencia de tu tiempo y lo manejes de forma más consciente y productiva. Siempre habrá días mejores que otros, y eso es normal. No te obsesiones con hacerlo perfecto, el objetivo es progresar, no alcanzar una rigidez artificial. La idea es que, paso a paso, te conviertas en alguien que aprovecha sus capacidades y evita la trampa de la procrastinación y la dispersión. Escena 46. Agradecimientos y deseos finales. Quiero agradecer a todos aquellos que alguna vez compartieron sus historias y testimonios sobre la aplicación del método Pomodoro. Gracias a esas experiencias colectivas, he podido enriquecer mi propia práctica y encontrar ideas novedosas para lidiar con desafíos específicos. Espero que, con este extenso guión, hayas encontrado la inspiración y la información necesarias para sumergirte en el método Pomodoro y adaptarlo a tus circunstancias. Deseo que te ayude tanto como a mí en tu camino hacia la productividad, el equilibrio y la realización personal. Recuerda que el cambio real proviene de la acción. Ahora que tienes este conocimiento, toma un temporizador, define tu primera tarea y lánzate a la aventura de los pomodoros. Y si en algún momento sientes que no te funciona, revisa, ajusta y vuelve a intentarlo. El método Pomodoro es un proceso dinámico, una relación constante entre trabajo y descanso, entre atención plena y relajación consciente. Dominarlo no es un destino final, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Escena 47. Cierre definitivo. Con esto concluyo mi larga exposición sobre el método Pomodoro, mi experiencia y consejos prácticos. Espero sinceramente que, después de escuchar estas reflexiones, te animes a dar tus primeros pasos y experimentes por ti mismo los beneficios de trabajar de una manera más estructurada y enfocada. Que este método sea tu compañero en la consecución de metas y sueños. Y no olvides que, más allá de la técnica, lo importante es la actitud y la constancia con la que abordes cada uno de tus proyectos. Éxitos en tu nueva etapa de productividad consciente.